el podcast de la EGB, un rincón para recordar con Fernando Álvarez. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio del podcast de la EGB. Hoy os traigo una nueva entrevista a uno de los rostros quizás más populares de la televisión de los 70 y 80. La mujer que hoy nos acompaña conoce la política muy de cerca, ya que está casada con uno de los ministros con más poder de este país en la década de los 90. Ha sido presentadora, locutora de radio, empresaria y muchos también la recordaréis por su faceta al piano. Todas estas labores las ha desempeñado con gran talento y con gran éxito. Maricruz Soriano, es un placer que estés hoy con nosotros, así que bienvenida a este programa. Qué bonita presentación, Fernando, a ver si no decepciono como en las tardes de toros. Seguro que no. A ver si estoy a la altura. Por este podcast han ido pasando gran parte de los protagonistas de la televisión y del espectáculo de aquellos años. Sin duda alguna, creo que una época, no sé si dorada, pero irrepetible, ¿no? Irrepetible sí, porque el tiempo pasa y tú sabes que se ha dicho que dicen en América, y en Rusia también. Nunca pasa el agua dos veces bajo el mismo puente. Pero yo no soy nada amiga de nostalgias y de añoranzas, ¿eh? Vivo mucho en el momento, miro mucho al futuro también, porque detrás de mí están mis hijas y más recientemente una nieta pequeñita y muy belicosa que me hace mucha gracia y mucha ilusión. Y claro que aspiro a dejarles un mundo un poco mejor. Lo tienen difícil, pero por lo menos yo creo que los que estamos ahora mismo en camino, aunque ya nos preparamos para la despedida, tenemos la obligación de educar bien a las próximas generaciones para que disfruten de muchas cosas, con educación, con cultura, con un buen oficio o un buen trabajo. Esto sucede y sin eso, pues no sé, me imagino que lo pasarán peor, sí. Hablas de las futuras generaciones, hablas de esa nueva generación de tu nieta. Vamos a retrotraernos, si te parece bien, a tus comienzos, a tu infancia. Naciste en Portugalete, en Vizcaya, el 23 de agosto del 55. Hay quien dice que tienes una memoria prodigiosa y que tus primeros recuerdos llegan incluso a los 2 primeros años de vida. ¿Qué recuerdas de esa infancia? Yo no sé de dónde lo has sacado, pero es así. Y es más, me sorprende porque lo he comentado bien pocas veces. Me sorprende también que a ti te haya enganchado ese tema. Sí, yo tengo lo que los psicólogos llaman una memoria, no sé si es eidética, pero soy capaz de recordar muchas cosas. Mi hermano nació 2 años más tarde que yo y recuerdo perfectamente cuando mi padre me llevó a visitarle. Él ya nació en clínica, yo nací en casa. De eso no me acuerdo, lógicamente. Pero sí recuerdo perfectamente la visita a la clínica donde estaba mi madre y mi hermano en la cuna. Y a partir de ese momento lo recuerdo absolutamente todo. No te diré que no me pese tanta memoria, porque pesa para lo bueno y pesa para lo malo. Pero la verdad es que en general la estoy disfrutando bastante, sobre todo en estos años ya de una edad respetable. ¿Y cómo fue la infancia de Maricruz Soriano? Pues fue agridulce. Los primeros años transcurrieron en un pequeño pueblecito cerca de Zugarramurdi, Vera de Chalar, en esa zona del País Vasco limítrofe con Navarra y también con Francia. Mi padre tenía intereses allí y nos trasladamos muy pronto. Los primeros años fueron bonitos, los recuerdo muy salvajes, trotando por los campos con mi madre, cogiendo flores y observando insectos y no sé, esas cosas que hacemos los críos. También haciendo muchas trastadas. Luego ya volvimos a Portugalete y empezaron unos años un poco más complicados para la familia. Las cosas no habían ido bien en los negocios de mi padre en Lesaca y había un poco más de tristeza. Pero la familia de mi abuela, donde nos refugiamos en un principio hasta que ya conseguimos establecernos bien, volver a recuperar un poco el poder adquisitivo, básicamente gracias a que mi madre se puso a trabajar y mi madre era un cañón trabajando igual que mi abuela. Pues en esa casa, en la casa de mi abuela se cocinaba con mucha ternura, una gran pasión por la cultura. Me acuerdo bien de eso. A mi abuelo, que era prorruso, le gustaba Tolstoy, Chekhov, nos leía en voz alta, los más pequeños. Se cantaba mucho, todos mis tíos tenían una enorme aptitud musical. Todos tocaban varios instrumentos, hablaban varios idiomas. El buen oído facilita mucho que luego vayas por la vida zapurreando cosas extrañas, ¿no? Y había teatro leído, había muchísima cultura y sobre todo
la certeza absoluta de que una persona bien educada y con cultura y dotes de gente y podría llegar prácticamente donde se propusiera. Era lo que entonces se llamaba el ascensor social, que era la educación. Y era verdad, porque yo puedo presumir y presumo de haber subido a muchos palacios y haber sido recibida con gran reverencia en muchos palacios y haber podido visitar muchas cabañas también, sentarme a departir con el aldeano, incluso recolectar tomates o ayudar con una azadilla, que se me da muy bien, sin el más mínimo problema. Yo creo que nos hacen un poco todoterrenos ese tipo de familias, que son tremendamente inquietas, que les apasionan muchas cosas, ¿no? Hola amigos, buenas noches. Hoy en Blanco y Negro vamos a estar acompañados por representantes de dos generaciones artísticas. De un lado un joven grupo vocal y de otro un veterano triunfador. Ambos cultivadores, cada uno a su manera, claro, de la música protagonista de Blanco y Negro y que demuestra que nuestro programa, dedicado a pasar lista a los éxitos de los años 60, es, aunque parezca un contrasentido, un programa de hoy, para los jóvenes de hoy y para el recuerdo de los jóvenes de ayer. Así que ya lo saben, música y recuerdos en blanco y negro. Hablas de la familia, de tus padres, de tu abuela. ¿Qué anécdota podrías contarnos de esta última? Hay una cosa que sí recuerdo, y es que mi abuela me dio una cuchara cuando yo tenía 6 años, una cuchara muy robusta, porque yo ya quería ser arqueóloga. Ajá. Y cerca de su casa había un edificio en ruinas que había caído durante la guerra. Entonces ya había un manto verde cubriéndolo todo, pero yo podía excavar con la cuchara y encontrar, caracoles y cosas así, porque no podía encontrar nada más suculento, ¿no? Pero sí que recuerdo que a veces se hacía tarde, me llamaba mi madre y yo estaba allí con la cuchara buscando entre el musgo y los hierbajos algo que descubrir, ¿no? Siempre me ha perseguido la pulsión de buscar un tesoro. Yo creo que no soy la única. Casi todos los niños de mi generación, si nos paramos a pensarlo, hemos tenido ese anhelo de encontrar algo, ¿no? Con los años lo encontré en muchas cosas, pero muy recientemente he encontrado un poblado neolítico cerca de mi casa, tendrá 6.000 o 8.000 años. Ajá. Siempre salgo a buscar y siempre encuentro alguna cosa y poco a poco, a través de pequeñas pistas, pues tengo una bonita colección que cuando complete ofreceré al alcalde del pueblo en que resido. O sea, pues si le interesa conocer su pasado remoto a sus ciudadanos. ¿Eres un poquito Indiana Jones? Pues un poco sí, como todos los niños así que crecen un poco solitarios también, ¿no? Rodeada de muchos libros, mucha música y esa inquietud de explorar el mundo. Luego ya entré en un internado que duró 8 años, desde los 8 hasta los 16. Y ahí pues es verdad que aproveché muy bien el tiempo, estudié con ganas, leí con ganas, porque era la manera de escapar de lo que en el fondo un internado es, una prisión, lejos de mi familia. Ahí se forjó una cierta independencia de carácter que yo creo que me ha ayudado a vivir bastante bien, sin dar mucho la tabarra en la familia No, soy muy independiente. Y luego además tuve el ejemplo de una madre y de una abuela tremendamente fuertes, resistentes, independientes y muy hermosas. Yo las recuerdo especialmente a mi madre tocando el piano, leyendo. Y ese ha sido un ejemplo para mí que me acompaña desde que recuerdo, que como te he dicho, empecé muy tempranamente hasta hoy. Ella murió el año pasado. Ha sido un golpe durísimo, pero he comprendido que todo lo que ella depositó en mí sigue vivo y se lo tengo que agradecer. Hola, no se me asusten ustedes que estoy de visita. Pasaba yo por aquí como por casualidad y estos locuelos encantadores del programa y sin embargo te quiero me han capturado para la causa, esta causa que es una especie de reunión de desaparecidos. Y también me piden que haga una pequeña reflexión de por qué he huido de televisión. Y quiero aclarar que yo no he huido de televisión, simplemente me planteé tiempo precisamente por estas fechas hace un año, pues que ustedes quizás estaban un poco cansados de verme a mí y que yo también necesitaba ver mundo nuevo, que es lo que se decía antes. Así que hoy estoy aquí para hablarles de cine y para contarles algunas cosas. Vamos a empezar. Hoy domingo tenemos a las 10 de la noche por la segunda cadena un largometraje titulado Las palabras de Max, del productor Elías Querejeta. Vamos a dar un salto, si te parece, unos añitos después. Tú vas creciendo, llegamos a la época de la transición española
época en la que este país pasó por momentos muy delicados de inestabilidad política y social. Como vasca, ¿cómo viviste aquellos años duros del terrorismo de ETA? Pues no tengo que saltar mucho, porque tengo que saltar un año únicamente. Mira, a los 16 años terminé el bachiller, y cuando me preparaba para entrar en la universidad, un año por echar una mano en la familia, me fui de azafata a los 16 años a una feria de muestras. Me hicieron una entrevista, la gente de la radio, pues que yo debía ser una adolescente pues muy, muy graciosa y muy dispuesta, soy buena comercial también. Entonces, cuando terminó la entrevista me dijeron, hay una vacante para un becario que quiera, y bueno, pues yo me lo pensé, y pasado el verano, cuando ya había cumplido los 17, un día paso y veo Radio Popular de Bilbao en un balcón, un letrero, me presento, tocó el timbre y para mi sorpresa se abre la puerta y dice, pero te estábamos esperando desde el mes de julio. Digo, bueno, pues entré, me hicieron las pruebas y me quedé. Yo entré en la radio en una época realmente convulsa, ya a mediados finales de los 70. Ya la ETA estaba matando día sí, día también. Era la emisora del obispado, un obispado de izquierdas en aquel momento, por lo tanto la derecha amenazaba con bombas. Y un año más tarde me hicieron pruebas para entrar, se inauguraba Telenorte en Televisión Española en Bilbao. Volvieron a hacerme otra vez pruebas para acceder a ese cargo. Yo sin mucha convicción fui, me dieron un texto largo para leer de 1 minuto aproximadamente. Lo leí, me dijeron, pues muchísimas gracias, a Dios ya le diremos algo. Y cuando llego a casa, mi madre abre la puerta y me dice, ¿pero qué ha pasado? Digo, sí, he puesto la televisión y te he oído a ti. Lo habían emitido ya. Y ahí me quedé. 2 años más tarde llegué efectivamente a Televisión Española. Pero el tiempo en que estuve en la televisión del País Vasco, en Telenorte, pues también teníamos amenaza de bomba todas las semanas de la izquierda. O sea que bomba va, bomba viene, transcurrió mi adolescencia. No diré que fuera consciente del todo, porque cuando tienes 17, 18 años, tienes muchos intereses también emocionales, pero me daba cuenta de la gravedad de la situación. Después llegó efectivamente la transición, que yo saludé con mucha alegría porque empezaba un tiempo nuevo y se notaba en todo. La gente tenía ilusión, la gente tenía ganas de salir al mundo, la gente tenía ganas, y yo más que nadie, de viajar, de recorrer medio planeta en cuanto me soltaran. Y había una especie de acuerdo general en que había que abordar esa nueva etapa poniéndonos todos a acabar, ¿sabes? Era un trabajo de todos teníamos ilusión, todos teníamos una enorme expectativa, lo único que nos hacía falta pues era el tiempo para poder desarrollarlo. Y se hizo así. Tuvimos concordia, tuvimos paz, a ello colaboró muchísimo, de que los partidos políticos que habían participado en la guerra estuvieron de acuerdo en apostar por la concordia, por la paz, por la convivencia y renunciar de alguna forma. Yo recuerdo un discurso formidable de Santiago Carrillo, donde cuenta lo difícil que es renunciar, pero que no hay más remedio porque hay que apostar por la convivencia. Y ahora más que nunca, cuando recuerdo este discurso, que yo creo que cualquiera lo puede buscar y lo va a encontrar, y va a pensar, pues los que perdieron la guerra realmente hicieron ese sacrificio. ¿Por qué ahora se reflota todo, se busca de nuevo, se hurga en las viejas heridas? No sé, en fin. Es muy complejo el problema. Yo creo que hay que enterrar bien enterrados a los muertos, eso es prioritario. Pero dicho esto, se cierra carpeta, se pasa página. Nos ponemos todos a convivir en un clima más pacífico, sin violencia y, en fin, no sé. Me parece muy interesante lo que estás contando. Hablabas de esa etapa en la que había cierta ilusión por salir adelante. Era la etapa en la que tú comenzabas en la comunicación. Y hablando precisamente de eso, yo quería preguntarte, ¿qué es el periodismo para ti? El periodismo es el valor de oro, el enorme regalo que ha de depositarse en las manos de una persona equilibrada, serena, estable y bien formada para que sea el intermediario entre lo que sucede y el destinatario de esa noticia, que son los oyentes o los espectadores. No es más que eso. No puede ser un predicador, no puede decirle a la gente cómo se tiene que vestir o qué tiene que hacer. Tiene que transmitir con fidelidad y objetividad, con pluralidad y con muy buena formación moral e intelectual lo que sucede. Porque si no lo haces así,
se entra y se peca gravemente en la soberbia, que es decirle a la gente, yo como soy mejor te tengo que decir a ti lo que tienes que hacer. Yo siempre he respetado muchísimo a la gente con la que me he encontrado, a la que tenía que orientar mi labor periodística. Y siempre he pensado que si yo era capaz de darles las noticias tal y como eran, ellos, los destinatarios, son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que la verdad está muy repartida. Nadie tiene una única verdad incuestionable. No, está bastante repartida. Y todas las cosas, vistas desde diferentes ángulos, ofrecen versiones, si no distintas, sí complementarias. Mi trabajo como periodista era informar. Y para eso, pues hay que saber también, hay que saber informar. ¿Y cuáles fueron tus referentes? ¿Cuáles fueron tus maestros? Pues en el País Vasco tuve varios maestros maravillosos, a los que cada vez que recuerdo siempre hay una lágrima que se me escapa desde el fondo de mis ojos hacia adentro. Puede que no aflore, pero eran grandes profesionales de la comunicación y grandes personas. Eduardo Uriarte, que murió hace unos años, bueno, muchos, los Pacigalupes, José Manuel García Llona. Había auténticos genios de la comunicación. Pero ya te digo, conmigo, como eran tan jovencica, tuvieron mucha paciencia. Me iban corrigiendo los errores. Y quiero recordar especialmente al que fue mi primer director, un señor grueso, de voz profunda, muy buen periodista, José Miguel Azpiros. Cuando yo entré en la radio, claro, por supuesto, me dieron lo que no quería nadie. Yo tenía que empezar mi trabajo a las 6 de la mañana. Tenía que levantar a las 4:30, esperar en la puerta de mi casa a que viniera a buscarme el guardián del Museo de Arte de Bilbao, que era el primero que pasaba, porque no había autobuses. Entonces mi madre le contrató todos los días para que a las 5:30 esperase en la puerta para llevarme desde San Ignacio, donde vivíamos, hasta la emisora. Y llegaba allí y había un señor en el control muy bajito, tan bajito, con una boina grande, le llamábamos Tachuela, Chincheta. Muy buena persona también. Me imagino que todos están muertos ya o casi, porque eran mucho mayores que yo. Me guiaron, me ayudaron, me corrigieron, me reprendieron, pero aprendí. Con esa paciencia y poco a poco y equivocándome muchísimo. Yo no sé cómo me aguantaban los oyentes porque me costaba con 16, 17, imagínate, hasta dar la hora. Pero estuve el tiempo suficiente y tenía ganas, me gustó mi trabajo y aprendí lo suficiente para que cuando me llamaron a televisión, por lo menos poder leer un texto decentemente, que muchas veces pues ahora pones la televisión y a veces ni te enteras de lo que te están contando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue una época dura, difícil, porque yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12. Luego, cuando tuve 18, iba a televisión hasta las 3 de la tarde a contar muertos y bombas, porque aquello era una realidad cotidiana, terrible, dramática, la que yo espero no se pueda jamás volver. Después volví a casa, dormía un rato, comía a las 4 de la tarde, dormía un rato y volví a la emisora, porque como me gustaba, para colaborar en otros programas. Había uno concretamente de boleros que, como el autor fallaba con frecuencia, pues y ahí crecí yo con los Panchos, con Armando Manzanero, en fin, una serie de genios también de la música de entonces. Bueno, yo no conduzco realmente, me parece que me va a costar bastante sacarme el carnet de conducir. Y tú has mencionado antes la palabra velocidad y seguridad, las dos juntas, como dos conceptos. Pienso, y pensará mucha gente conmigo, que la velocidad va en detrimento de la seguridad. Antes una chufa, como se dice vulgarmente, a 80, pues no era, podía ser peligrosa y de hecho mortal, pero ahora a 120, con esos coches tan potentes, la muerte es casi segura. Y si a esto le sumas la muerte por infarto al pagar en las gasolineras, pues parece que no es nada apetecible, ¿eh? Cada día menos. Evidentemente, la velocidad entraña un riesgo. Y un día llega tu primera oportunidad para sustituir a Isabel Tenalle al frente del programa Gente Hoy. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Mira, yo a los 19 años tenía claro que quería prosperar en mi actividad. Como había empezado muy pronto, había quemado muchas etapas ya, porque con todos esos horarios yo ya me sentía tontamente capacitada para dar el salto y quería ir a Madrid. Estaba un poco cansada de tanta bomba, sinceramente, ¿eh? Me di cuenta de que si seguía allí perdería la capacidad para valorar las cosas incluso con la inocencia y con la alegría con que las abordaba.
y me fui a ver al director de Televisión Española, a la sazón era hermano de Luis María Ansón, Rafael Ansón, que no me quiso recibir. Pero yo le dije a la secretaria, mire, voy a quedarme aquí, no se preocupen, yo puedo esperar. Esperé como 4 horas, sentada, modosa, en el despacho. Me abrió la puerta, ya con resignación cristiana, supongo, y le digo, mire, es que, dice, no, usted no puede venir a Madrid porque es la única voz femenina que tenemos, la única presencia femenina que tenemos en los informativos en el País Vasco, no la podemos traer aquí porque entonces había que cubrir su puesto. Y yo le dije, mire, es que yo creo que ustedes no me pueden negar la posibilidad de ascender y prospectar nuevas actividades. Yo ya llevo 2 o 3 años allí y bueno, se me quedó mirando con asombro. Y me dijo, bueno, ya lo estudiaremos. Una semana más tarde me habían concedido el traslado, pero me trasladaron a los informativos de Madrid. Así que me pasé aquel verano, era el mes de julio, haciendo entrevistas a los niños Boy Scout que estaban picados por los mosquitos en la sierra de Madrid. Y un día, caminando por el pasillo de la casa de la radio, apareció una señora rubia, bajita también, muy rotunda y muy potente. Dice, ¿tú eres Maricruz Soriano, verdad? Digo, sí. ¿La de Telenorte? Digo, sí. Pues verás, quiero hacerte una prueba para hacer el programa Gente. Yo había visto a Isabel Tenay en los pasillos alguna vez, rodeada de 8 o 9 fotógrafos, admiradores, siempre le llevaban flores, en fin, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y no te voy a decir que nos sintieron una cierta envidia. Pero nunca pensé que podía llegar de ninguna manera esa posibilidad, la verdad. Entonces, un día 13 de septiembre a las 13 horas y en el estudio 13 de Radio Televisión Española, en la Casa de la Radio Informativos, me hicieron la prueba. Tuve que improvisar 5 entrevistas a 5 personas a las que no conocía, de las que me habían dicho sus oficios y actividades respectivos, ¿no? Entonces había un iluminador que era ciclista, una maquilladora que era una actriz de teatro, cada uno de ellos asumió un papel y durante media hora yo tuve que entrevistarles sin un guión. Y claro, cuando terminé me dijeron, ha estado viendo tu prueba el director de Televisión Española, y otro bajó para decirme, ha venido media televisión para ver cómo te estrellas. Otro abajo para decirme, ha llamado a una señora para que vayas a vender sardinas a Bermeo. Bueno, dije, vale, esto es lo que hay, pero me quedé. Y 3 meses más tarde, exactamente, yo tenía los mismos fotógrafos, las mismas flores y un enorme agradecimiento por mi nueva situación. Hola amigos, buenas tardes. Habrán observado que hoy hemos comenzado nuestro programa sin la habitual cabecera. Bueno, son ya más de 3 años para ser exactos, de contacto diario con todos ustedes y creemos que sobran las tarjetas de visita. A partir de ahora mismo, Gente quiere ser un programa más abierto. Por ello, quien tenga una experiencia singular, interesante, algo diferente que contarnos, que comunicarnos, pasará por aquí. Y si lo que dice y lo que cuenta es algo insólito, nuestra memoria electrónica lo registrará. Precisamente usted quizá el otro día estaba distraído y se perdió esto. Yo no tengo nada de don Juan, entre otras cosas porque usted no quiere, claro. Sin la mujer no podemos tener vida, no podemos tener niño y niña. Yo también decía que quería ser actriz y mira en lo que he acabado, así es que... Bueno, y también desde ahora mismo nuestro plató se va a convertir en una reducida galería de arte. Nuestro estudio queda abierto a todos los artistas que tengan algo válido que exteriorizar, algún mensaje que aportar. Ese fue el inicio de una gran carrera en televisión. A partir de ahí, en el 79, te dan tu primer TP de Oro a la mejor presentadora y a partir de ahí, pues me imagino que no fue el único premio de tu carrera. Tuve muchos premios muy importantes, muy importantes. El TP para mí fue especial porque lo daba al público. Siempre que alguien te da algo que tú no esperas, porque es verdad que en España no somos tan generosos. Curiosamente somos capaces de donar muchos órganos, pero a la hora de reconocer méritos de los demás nos duelen prendas, no somos generosos. Y a mí eso siempre me ha parecido un rasgo de generosidad en un país, de inteligencia también. Si tú honras a otros, alguien te honrará a ti en su momento, ¿no? Bueno, el caso es que si primero me dieron el premio Populares de Pueblo, Emilio Romero, un gran periodista también de la época, el TP me lo concedieron 2 veces, creo recordar. Y la verdad, de todos los premios, que me dieron muchísimos, el que recuerdo siempre se recuerda el último, que fue la Antena de Oro de la radio. Ajá. Me la dieron en el
97, 96, exactamente. No sé, los premios animan. A mí siempre me han gustado los premios. No podía recoger todos, también la Cruz Roja, en fin, un montón de instituciones y de particulares. Pero la Antena de Oro de la radio, concedida por mis compañeros de la radio, un jurado muy profesional, es el premio que más me ha gustado. Lo tengo como oro en paño en casa, expuesto, porque me siento muy orgullosa, y en mi corazón, porque me siento todavía más orgullosa de que mis propios compañeros decidieran premiar mi carrera. Mientras me documentaba para preparar esta charla o esta entrevista, he descubierto una numerosa cuantía de portadas de revistas de la época. 10 minutos, Pronto, Protagonistas, Garbo... Todas las semanas, en alguna de las revistas de la época salía yo, haciendo tonterías, claro. Pero es que yo creo que les valía casi cualquier cosa. La gente me quería. Yo no sé por qué. Probablemente yo estaba asociada a un momento en que la familia española se sentaba a comer, terminaba el trabajo de la mañana y era el momento de descanso, de ocio, de bienestar, ¿no? De 2:30 a 3 era mi programa, luego empezaba el telediario, en una televisión que entonces tenía 15 millones de espectadores, que ahora cuando hay 5 hay 5 millones o 4,5, récord del día, pero entonces había 15 millones. Yo tenía 15 millones de espectadores cada día y una enorme responsabilidad. La verdad es que yo también sufría mucho porque me daba cuenta de que en cualquier momento podía meter la pata. Era una cría de 24, 25, 26 años, 23, 22. ¿Y te gustaba la popularidad? Nunca me importó, al revés. Yo agradezco muchísimo a la gente pero muchísimo, porque ¿cómo no? Yo lo que detesto es a esos tontos que dicen, esos famosos, dicen, ay, me molesta mucho salir a la calle y que me aborden. No, a mí no me importaba. Yo estaba muy agradecida porque la gente te presta te presta su tiempo, te presta su interés. Y eso merece por parte de todos nosotros un agradecimiento. Y si no te gusta agradecer a las personas ese gesto que tienen y ese regalo enorme, te quedas en tu casa o haces un trabajo subterráneo, no sé, te vas a las catacumbas y entonces ahí no te conocen ni los perros, pero si sales a la calle y la gente te agradece tu presencia y viene a darte un abrazo, caramba, a mí eso me sigue emocionando y me emociona muchísimo hoy todavía. Estoy muy agradecida. Y nunca perdiste la perspectiva, quiero decir, la fama nunca te nubló la vista. Ah, no, claro que no. No, mi abuela me hubiera matado. Siempre lo he dicho. Mi abuela se levanta de la tumba y dice, nena, no se puede ser estúpido en esta vida. Hay que ser agradecido, hay que ser educado, hay que ser correcto y hay que estar participando en el mundo en el que somos muchas personas distintas, sin herir los sentimientos en lo posible, salvo en defensa propia, donde sí que mi abuela me dijo, defiéndote con uñas y dientes, con un machete, con lo que haga falta. Pero la verdad es que tampoco me ha hecho mucha falta defenderme. Tengo mucho carácter y la gente en general me quiere y en general también me respeta. Entonces les pago con la misma moneda porque para mí es agradable hacerlo así. No he tenido encontronazos serios con casi nadie. Y cuando ha habido una situación desagradable que no me ha gustado, hoy ahí está la puerta, tengo más actividades para hacer. Podría dedicarme a hacer muchas cosas en esta vida, adiós, muy buenas. Así que no. Al comienzo de esta entrevista hablábamos que por el programa han pasado ya numerosos protagonistas de la televisión de aquella época. Uno de ellos fue compañero tuyo, con el que compartiste la presentación o la retransmisión del Festival de la OTI del 77 y Eurovisión de 1980. Fue Miguel de los Santos. Desde el auditorio del Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza de Colón, buenas noches a España y Portugal. Y buenas tardes a Antillas Holandesas, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica. ¿Qué recuerdos guardas? Miguel es maravilloso. Mira, por sintetizar, Miguel no solamente era guapo, tenía una presencia apolínea. Seguro que este término ya hay muchísima gente que ni lo conoce. Era apuesto, era elegante, tenía una voz preciosa, unos ojos ya de Massieu y era un perfecto caballero. No puedo recordar ni un mal gesto ni una mala palabra, al revés. Todos mis compañeros me trataron con paciencia y cariño infinitos y con él fue un placer. Presenté con él la OTI. Eurovisión lo presenté en solitario, lo cual fue horroroso para mí. Fue la participación española en La Haya del Festival de Eurovisión y era un espacio corto el que teníamos. Pero con Miguel recuerdo que hicimos
un ensayo general. Y como suele suceder en los ensayos generales, no funcionaba nada. De pronto decían Santiago de Chile y la línea que pitaba mandaba rayos y truenos, no se oía nada. Yo estaba angustiada y entonces Miguel me dio con mucho cariño la primera gran lección sobre un escenario. Dice, mira, Maricruz, esto es el show business. Pase lo que pase, nunca pasa nada. No te preocupes, ya verás como cuando empiece el festival, la retransmisión para toda Sudamérica, todo funcionará a la perfección. Oye, y así fue, a la perfección. España, canción Rómpeme, Mátame. Autor, compositor, arreglista y director de la orquesta Juan Carlos Calderón. Canta Trigo Limpio. Hablábamos de ese Festival de Eurovisión que tú presentabas en solitario. Era la época, de lo que hablábamos antes, la época más activa de ETA, y creo que ese año nos representaba el grupo Trigo Limpio y recibiste instrucciones de cómo presentar a esos artistas. No recibí instrucciones exactamente, pero tenía que decir su procedencia, que me parece que eran 3 o 4 chicos de San Sebastián, y lo dije. 4 simpáticos jóvenes de San Sebastián cantan, no me acuerdo ya la canción, creo que era de Juan Carlos Calderón. Quiéreme mucho a mí esta noche. Que no, muy bonita canción. Junto a mí esta noche, quédate. Junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche. No sé cómo quedaron tampoco. Yo estaba atacada de los nervios un minuto antes de salir. Yo siempre decía, ¿por qué me habré metido en esto? Por amor de Dios, sácame de aquí. Como dicen ahora los críos, tierra, trágame y escúpeme del Caribe, porque es que si me pinchan no sangro. Pero yo luego salía al escenario, daba 2 taconazos, me plantaba allí, pim, pam, y acudían a la mente como por ensalmo, pues los textos a veces infinitos sin un solo papel, porque entonces había que memorizar. Ahora tienen pinganillo que les soplan cosas, o tienen un pronter que les escriben, pero entonces no había. Y tenías que recordar exactamente. Sí, había que decir de dónde eran los chicos de San Sebastián, porque también había un sincero esfuerzo de normalizar las cosas, me imagino, cosa que a mí nunca me pareció mal. Si eran de San Sebastián como si eran de Pénjamo, había que decirlo con normalidad total. Y yo creo también que siempre que tú te acercas a alguien de alguna manera, ese alguien también se acerca a ti. Entonces, bueno, se trataba de tender puentes, de minimizar en lo posible una situación bastante angustiosa, entonces muy dura, extremadamente dura, durísima. Vamos a hablar ahora de tu etapa musical, porque para todos aquellos que nos estén escuchando, en los 70 y 80 en este país había 2 mujeres pegadas a un teclado. Por una parte, María Jesús y su acordeón con el baile de los pajaritos, y por otra, nuestra invitada de hoy, Maricruz Soriano al piano. Maricruz, ¿cómo surge la oportunidad musical en tu carrera? Pues surgió de la forma más impensable que te puedas suponer. Como cuando venían los puentes o las vacaciones dejábamos algún programa grabado para podernos ir. Y cuando se graba, las cosas son eternas. Mira, todo lo que se hace en directo empieza y termina en un tiempo atasado, adiós, muy buenas. Pero cuando se graba, siempre falla algo. No, vamos a repetir. Y había que parar. Y en el estudio 13 de Televisión Española, donde yo trabajaba, había un piano. Siempre había pianos en los estudios. Y de pronto me aburría. Y me levanté un día y empecé a tocar. Claro, la gente se arremolinaba porque en ese momento no era frecuente, no sé si ahora lo es, pero entonces no era frecuente que un amigo de 22 o 21 años tocase el piano. Y apareció por allí, o no sé cómo se enteró, no me acuerdo del nombre, qué horror, fíjate, con José la buena Antonio Plaza. José Antonio Plaza, ¿puede ser? José Antonio Plaza, sí señor. Luego nos hicimos muy amigos, venía mucho por Calpe, donde yo tenía un barco con una de sus novias, y siempre le recordaré con enorme agradecimiento. Y me dice, tú tienes que grabar un disco. Y dije, yo no. Mira, estuvimos peleando 6 meses, pero 6 meses. Y al final dice, no, tienes que venir, te voy a llevar a Hispavox, donde está un amigo mío que es Rafael Trabuchelli, un gran arreglista.
y magnífico músico, por cierto, y gran persona también. Es que yo he tenido esa suerte, de verdad. Yo no recuerdo más que grandes maestros y grandes amigos. Y me llevó, toqué el piano, toqué además un arreglo que yo había hecho para el piano de una melodía de Baden Powell, gran guitarrista. Y me escuchó pues sí, y me obligó a grabar un disco. Yo no quería, porque yo no me veía como artista. Yo era una periodista seria, en fin, quería tener esa etiqueta, pero me obligaron y la verdad es que fue un éxito internacional. Se vendieron discos en todo el mundo, desde Rusia, que no pagaba un rublo, porque entonces no había concierto ni acuerdo para pagar nada, pero yo firmaba muchos discos para la embajada de Rusia, los embajadores y personal diplomático. Hablamos de ese disco, Caja de Música. No, el primero fue Sueños, se vendió en España muy bien, pero una bonita melodía que servía de cortinilla para separar espacios en televisión. Claro, con 15 millones de espectadores, aquella música fantástica de Antón García Abril, que ha muerto también hace 3 o 4 años y era un gran músico, me prestó esta melodía que a mí me gustaba especialmente. Y luego ya se presentó un día el director de José Luis Gil de Hispavox, me dice, tengo una melodía de un pianista canadiense que te va como anillo al dedo, Caja de Música. Y oye, la toqué y eso ya fue el bombazo internacional. Durante mucho tiempo, en toda Sudamérica se vendió, desde México hasta la Patagonia. Y en Europa, toda Europa, incluso en Francia, donde tenía la competencia de Richard Kliderman, en Alemania, en Holanda, en Suiza, toda Europa y en todo el mundo. Es increíble. Es verdad que luego empezaron las giras y los viajes a América y empecé a estar un poco cansada porque tú no puedes estar trabajando en televisión un montón de horas y luego por la noche ir a un estudio de radio o madrugar. Me acuerdo que estaba con Luis del Olmo, a quien adoro, porque todavía seguimos hablando de vez en cuando y nos queremos mucho. Mi marido también le adora, era también tertuliano suyo. Y me acuerdo que estaba agotada, vine de viaje de Perú, 18 horas de vuelo con escalas, tuve que ir a la radio y dije, Soriano, ¿qué estás haciendo aquí? Te estás matando. Entonces lo dejé. Lo dejé porque no era compatible con mi vida. Yo no podía estudiar 8 horas de piano y trabajar otras 20. Era imposible. Y tuve que optar entre el periodismo y la música y opté por el periodismo. Oye, Ana, ¿a ti te gusta más cantar o bailar? ¿O las dos cosas a la vez? Me gusta más bailar, pero No me he arrepentido nunca, pero me lo pasé muy bien. A tu carrera musical contribuyeron tus colaboraciones en programas como 625 líneas o tus propios espacios como Blanco y Negro o Así como suena. Pero siempre has estado ligada de alguna manera, como acabas de decir, al periodismo y al género de la entrevista. ¿Qué tiene la entrevista que no tenga otro género como la noticia o el reportaje? Tiene muchas cosas más. Tiene verdad, tiene cercanía, tiene carne, tiene tejido vital, tiene emoción. Tú te pones enfrente de una persona y simplemente con el tono de la voz sabes si está vibrando contigo en la misma onda o si te quiere mentir, simplemente por el gesto. Es decir, es un trabajo intelectual y emocional de primera magnitud. Y luego te encuentras con un ser humano y eso te enseña que generalmente las personas tenemos muchos puntos de unión. Hay muchas cosas que nos unen. Somos bastante primarios, por una parte, como animales, que todavía somos en muchas cosas, ¿no? Cuando uno estudia el Neolítico se da cuenta de que todavía muchas pulsiones, muchas alertas tenemos de esa época que no han desaparecido. La necesidad de defensa, etcétera. Pero también te puedes encontrar con muchos momentos en los que tú necesitas un reflejo en otra persona que esté pasando por la misma situación y poder bucear en ese otro espíritu, en ese otro cuerpo por su lenguaje, en toda esa emocionalidad. Yo creo que enriquece muchísimo. La entrevista es mi género, sin duda, y si volviera, ya volví hace poco a televisión y practiqué a placer el género de la entrevista con algunos de los grandes nombres del panorama español. Sí, me gusta la entrevista y me gusta además que me entrevistes, Fernando, ya por... Muchas gracias. Por sintetizar. ¿Y qué cualidades crees que tiene que tener el buen entrevistador? Pues mira, la primera, formarse muy bien, como has hecho tú antes de entrevistar a una persona. O sea, saber quién es. Porque veo que últimamente va la gente con un micrófono, un canuto por la calle, pregunta cualquier cosa, cualquiera. Tiene que saber exactamente con quién
cuáles son sus logros, bucear en su biografía, conocerlo a fondo, porque es a partir de ahí cuando uno empieza a construirse mentalmente el personaje, empieza a adivinar sus cimas y también sus cumbres doradas, es decir, empieza a saber cuáles son sus flaquezas y también sus méritos y virtudes. Y luego tener una enorme curiosidad, es decir, yo soy una persona muy curiosa, no perversamente curiosa, me interesan mucho las cosas, es decir, tengo muchas inquietudes y aproximarte, como te he dicho, a esa persona con verdad, porque tampoco puedes herir. Yo he conocido a periodistas que se sientan enfrente de un posible entrevistado y el lenguaje corporal cerrado y la cara huraña ya dicen o te tengo miedo o te menosprecio. No, yo creo que si te acercas a un personaje tienes que hacerlo con los brazos abiertos, el espíritu abierto, la mente abierta, de par en par, porque es un intercambio de sensaciones, de experiencias y de conocimientos. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a los invitados que venís a mi programa, más que hablar de entrevista, me gusta hablar de charla, aunque detrás haya un guión preparado, porque como se suele decir, la mejor improvisación es la que no se improvisa. Pero es verdad sí, que las entrevistas hay que enfocarlas como una charla entre amigos para que el invitado se relaje y se desnude en alma con el entrevistador. Vamos ya, amigos, con la segunda canción de esta finalísima Benidorm 81. Su título es Y volar. Letra y música de Fernando Romero García, arreglos y dirección de orquesta de Miguel Bercher. Intérprete, el propio autor, Fernando Romero, acompañado en esta ocasión por las jóvenes voces del grupo Les. Vamos a hablar ahora un poquito de tu trayectoria en la radio. Por otra parte, un medio que a mí me encanta. ¿Tú te consideras Evidente. ¿Te consideras más una mujer de televisión o de radio? De radio. La radio es mi casa natural. Empecé en la radio y los últimos pasos los he dado en televisión, pero bueno, se puede ir y venir tranquilamente, no pasa nada. Son dos medios además complementarios y cuando te dedicas a la entrevista y en Televisión Española te dan la posibilidad de hacer entrevistas, pues sin empacho alguno vas y haces tu trabajo. Sin más alarde, sin darle más importancia, pero lo haces. Soy de radio porque cuando uno está con unos auriculares oyendo la vida, tiene muchos más matices que cuando está en un estudio de televisión, que ahora se para, que ahora se corta, que ahora hoy una pausa, un montaje, no, que ha pasado una gallina detrás y todo eso. Hay muchos elementos de distracción en las entrevistas normalmente si son grabadas, si son directas no, pero también hay mayor, mayor nerviosismo ante un directo. Pero donde yo me siento cómoda, donde me siento feliz y donde creo que doy el 100% de mi variopinta personalidad es en la radio. En 1996, la COPE te ficha para presentar La Tarde y sustituir a Encarna Sánchez, que había fallecido. Me imagino que la responsabilidad de ocupar el hueco de Directamente Encarna era enorme. Sí, pero no más enorme que cualquier otro puesto que yo haya ocupado en mi vida. Es decir, yo todo lo que hago lo hago con una intensidad total. Y eso es lo que además me ha apartado muchas veces de muchos escenarios, candilejas y famoseos, porque me quedaba antes con ganas de decírtelo. Yo trabajo con mucha intensidad, soy hiperactiva, tengo un componente nervioso y soy intensa, soy apasionada. Entonces, cuando desconecto necesito mucha paz, mucho silencio, mucha reflexión, mucho equilibrio interior. Y eso es lo que me impide andar como una croqueta de un sitio a otro. Pero mis trabajos los abordo siempre con la misma intensidad. Y en ese momento la COPE, un segmento de la Iglesia progresista, por cierto, me encomendó hacer un programa, La muerte de Encarna, que Encarna era una personalidad también muy intensa, pero tenía ya muchos enemigos, en fin. Me encomendó hacer un programa abierto, tolerante, plural, a ser posible culto y a ser posible también divertido e inteligente. Yo hice lo que pude. Pero es verdad que eran otros tiempos y quizás tanta tolerancia, tanta flexibilidad, no a la Iglesia, que no le preocupó, pero sí segmentos del poder de dentro de la propia emisora, no les podía hacer gracia. Pero empezaron las presiones y las listas negras y las censuras y este sí y este no, y ahora tienes que echar a este porque nos molesta, dice cosas. Y yo ya hay cosas, ya a mi edad y después de lo que he vivido y lo que he pasado, que pensé, pues es que no me compensa, ganaba muchísimo dinero, es verdad, y me lo pasaba muy bien.
pero las tensiones y las presiones empezaron a ser excesivas. Y en lugar de diálogo había malos modos, que es una cosa que yo no he tolerado jamás. Y no lo he hecho básicamente porque siempre he tenido la certeza de que vaya donde vaya, siempre puedo hacer algo con lo que ganarme la vida estupendamente bien. Siempre he tenido mucha fe en mis posibilidades. Así que dije, oye, mira, pues para estar así con estas tensiones, mejor me quedo en mi casa tranquilamente. Y eso fue lo que hice durante un pequeño tiempo, desarrollé otros productos, hasta que ya me vine a Zaragoza, me casé aquí y aquí sigo. Aquí me has encontrado tú, Fernando. De esa etapa en la COPE, como bien dices, hubo un directivo, un sacerdote que quiso vetar a una serie de colaboradores, entre ellos a tu marido, que era tertuliano, a Josep Borrell, Alfonso Guerra, Maciel. Ellos se escudaban en que tu salida se producía por escasa audiencia, ¿no?, en comparación con el anterior programa. No, que va al revés, exactamente al revés. Mira, cuando yo cogí la radio, cuando yo tomé las riendas del programa de Encarna, había estado 6 meses parado y no tenía anunciantes. Cuando yo hice la rueda de prensa en la que di a conocer mi adscripción al programa, vino José María García y me dijo, hoy he estado escuchando magistral, bueno, una cosa así, la rueda de prensa, y además tengo que decirte que contigo vuelven todos los anunciantes, porque confiaban en mi capacidad para llevar adelante el programa y probablemente también en mi temperamento plural. Y bueno, cuando empezaron las presiones empezaron por eliminar la música del programa. Tú explícame cómo se puede hacer un programa de 3 horas en directo sin una sola música, salvo que cantes tú y tus invitados. Es decir, empezaron presiones y empezó una cosa mucho más fea todavía que así que a mí me desequilibró muchísimo, y eran amenazas de muerte, especialmente a mis hijas. Y es ahí cuando yo dije, lo siento muchísimo. Maricruz, me acabas de dejar sorprendido. Acabas de hablar de amenazas de muerte. Eso es muy grave. ¿Tú lo relacionas directamente con ese medio radiofónico? Pues sinceramente sí. Lo que pasa que tampoco, una vez que supe que estaba sucediendo, lógicamente dejó de interesarme todo, porque yo tenía un par de crías pequeñas y no quise... No, sinceramente no me interesó. Pues sí, porque siempre ha habido gente. Ahora mismo hay muchísima gente que también se siente amenazada porque tiene opiniones contrarias. Y si lo que quiero dejar clarísimo es que la COPE me trató muy bien. Me dieron incluso los obispos el premio Bravo a la tolerancia y a la pluralidad. Tengo el premio de la Conferencia Episcopal Española, lo tengo, Pero que había sectores que en ese momento no estaban por la pluralidad, sino por llevar el agua a su molino, y eligieron la peor vía posible, que era amenazarme o presionarme o restringirme en el programa y hacerme la vida imposible. Y sí tengo que decir que solamente una persona, en este caso del establishment elevado de la COPE, que es Luis Herrero, vino a decirme, Maricruz, no te vayas, tienes mucho éxito. Sí, pero claro, yo ya llevaba unos meses muy incómoda y agradecí profundamente, porque es un ser humano maravilloso y le tengo mucha estima, pero yo había tomado ya la decisión y era inapelable. Así que eso fue lo que pasó, y además se publicó, porque lo hice público. No tolero ni listas negras ni censuras, no las tolero. Creo que todo el mundo se puede entender si habla un lenguaje correcto y cordial. Si el oyente es inteligente, él se hace ya, él se construye su criterio, oyendo todas las versiones posibles sobre los temas que le interesen, pero no una única voz. ¿A quién le interesa que le toquen la misma melodía todos los días? Eso es un coñazo y es un aburrimiento, y no contribuye a la inteligencia. Para que en la radio haya esa pluralidad, tiene que haber voces diversas que desde distintos ángulos te cuenten lo que está sucediendo. Pero ya te digo, yo tengo un carácter, es decir, hay cosas que no aguanto. El maltrato, los malos modos, la irrupción en mi despacho de un señor dando gritos, eso no lo he tolerado jamás y no tengo por qué hacerlo, y no lo he hecho nunca. Es decir, no me pareció lógico, y simplemente adiós, muy buenas. Como tengo más cosas que hacer en esta vida. De hecho, esa carta de renuncia que se publicó en su día en El País fue efectivamente una carta tremendamente dura. Yo no sé si esa salida, vamos a llamarla abrupta, de la COPE, te perjudicó a la hora de trabajar en otros medios. No, en absoluto, para nada. No, las personas como yo tienen una agenda maravillosa y tenemos muchos amigos, muchas personas del Partido Popular y de izquierdas y de derechas me llamaron para darme un abrazo. No te preocupes,
No, pero además es que al día siguiente estaba trabajando ya. Es que es verdad que las personas que tienen una enorme experiencia en muchos ámbitos, una gran agenda, muchas aptitudes y tal, yo te digo, puedo hacer paellas o puedo tocar el piano en un hotel. No, en ese caso me fichó Halcón Viajes para hacer una operación con las fachadas de sus muchísimas, creo que eran 700 oficinas en toda España, era la época de curro, y estuve ahí una temporada hasta que me trasladé a Zaragoza, y a partir de ahí trabajé como asesora fuera de, digamos, part-time de empresas de publicidad y marketing. Qué alegría poder entrevistar a Maricruz Soriano como empresario. ¿Se te está poniendo cara de empresario? No, creo que no. Tengo cara de sueño, lo que pasa es que el evento lo merece y entonces estoy aquí. ¿Cómo te va? ¿Echas de menos la tele? ¿No echas de menos la tele? ¿Te gusta lo que haces? Echo de menos la tele, sobre todo cuando os veo a vosotros que estáis ahí, que estáis trabajando, que estáis haciendo lo que yo he hecho tantas veces, no precisamente de noche, mis programas han sido todos de día, tranquilitos. Pero sí, uno no puede evitar reprimir pues eso, esa cierta inquietud que le hace levantarse del sillón y decir qué bien has estado o qué regular, vamos a dejarlo ahí. Tenía una agenda magnífica y la sigo teniendo, entonces, y mucha experiencia en medios de comunicación. Soy una muy buena asesora, incluso política, muy buena, debo reconocerlo. Porque soy muy buena observadora, tengo mucha información, leo todos los días un montón de periódicos y oigo mucha radio, es decir, estoy al cabo de la calle de muchas cosas, tengo mucha información. En esa etapa de la radio en Cadena COPE, ahí conoces al que sería tu segundo marido, Juan Alberto Belloch. ¿Qué te atrajo de él? Pues su energía, tiene mucha energía. Bueno, ahora es un anciano venerable, pero hace 25 años o 26 era una persona con una sobredosis de energía. Las ideas muy claras, muy limpias, porque aunque estaba en un ministerio difícil, que él siempre ha dicho que jamás volvería porque le quitó el sueño y le pareció una experiencia durísima. Es una persona trabajadora, honesta, con una enorme visión a futuro. Tiene la cabeza en el futuro. Y yo, sin embargo, por mis estudios y por mi aproximación al pasado, a la historia, a la arqueología, a la antropología, que me fascinan, tengo la cabeza más en el pasado. Así que nos conjuntamos muy bien. Él ya no formaba parte del gobierno. El director de la COPE, entonces el presidente, Eugenio Galdón, me dijo, había que fichar a Juan Alberto Belloch porque es un muy buen político y tal. Y a mí me pareció muy bien. Yo entonces tampoco le conocía mucho porque había estado trabajando fuera de España muchos años, sobre todo en Brasil y Argentina, yendo y viniendo. Tenía también una agencia de viajes, preparaba los viajes de mis clientes. No tenía tanto contacto con el día a día de la política, pero me pareció muy bien. Y efectivamente, desde el primer momento en que nos conocimos, no voy a decir que surgiera nada porque no es verdad. Estas cosas, en mi caso por lo menos, que soy muy cauta y muy tranquila para los guisos a fuego lento, nos llevó nuestro tiempo. Pero él tenía una energía distinta, tenía ganas de vivir, se le notaba además una fuerza especial, tenía un brillo en la mirada. Y sí, con el tiempo pues me atrapó esa energía y por lo visto a él le atrapó la mía. Así que aquí estamos. Has llegado a decir de tu marido que adecentó la política. Pues seguramente, es decir, mira, hace poco, y voy a explicar por qué, posiblemente lo he dicho, todos los grupos políticos de izquierdas, de derecha, de centro, medio pensionistas de Aragón, le han dado la medalla de oro de la ciudad, todos a una, todos los grupos políticos. Y yo he escuchado a gente del Partido Popular acercarse a mi marido para darle las gracias por su humanidad, por el trato que les otorgó, por la confianza que les dio y por la cantidad de temas en los que mi marido cree que la política es acuerdo, es diálogo y formación también, que cualquiera no puede llegar a dirigir los destinos de un país o de una ciudad o de un barrio si no tiene los suficientes conocimientos. Una honradez a toda prueba. Él es juez. Eso le ha ayudado mucho, porque es juez además de 400 años de jueces en su familia. Uno responde también a su familia. Antes, cuando te he dicho mi abuela se levanta de la tumba, si yo hago tonterías, te lo he dicho muy en serio. Muy en serio. Mira, hay personas a las que nuestra formación familiar nos impiden ser sucios o vulgares o asesinos o ladrones, nos impide, porque tú no respondes a ti mismo, respondes a todos los que te han precedido y no puedes formar parte del deshonor de una familia. Y eso fue lo que seguramente, decir, cuando ves que
el partido político que es tu oponente durante tantos años te da la medalla de oro y te agradece tu presencia en la ciudad, es porque has hecho las cosas bien. A eso me refería, sinceramente, supongo que a eso. Hablamos de decencia política, pero ¿cómo ves el panorama político actual? No es un ejercicio de crueldad por tu parte preguntar a un simple ser humano. Pues mira, primero es imposible ver nada en este momento. O sea, había que desbrozar una jungla frondosa, pero hay cosas que preocupan gravemente, a mí me preocupan gravemente. Y probablemente tienen el mismo origen, es decir, cuando se abandona la educación de un país, deja de considerarse importante su cultura, se tiene más tiempo para el chismorreo, para los dimes y diretes, para todo. Incluso el insulto se vuelve más fácil, más cómodo, es decir, falta altura, falta nivel, faltan tantas cosas que no sabría decirte. Sé perfectamente dónde se puso la primera piedra, es decir, es la frustración, el odio, es decir, que siempre estuvo ahí. Mira, un país que tiene la desgracia de atravesar una guerra civil es un país que necesita muchas generaciones para recuperarse, pero muchas. Yo he trabajado muchos años en Rusia, la mitad de mis amigos son rusos y es un país al que quiero muchísimo, la gente es muy culta y todos ellos son grandes patriotas porque han tenido enemigos exteriores. Siempre Napoleón o Stalin o Lenin o Hitler les han invadido y han tenido que salir a defender el territorio, todos a una. Y las han pasado canutas, lo digo suavemente, pero... Y ellos siguen diciendo, y si nos vuelven a invadir, patatas y vodka. Ya lo hemos pasado otras veces y hemos sobrevivido y aquí estamos. Es un pueblo duro. Se han fortalecido frente a un enemigo común. Pero aquí el enemigo era tu familia, era tu hermano, era tu tío. El enemigo era el vecino, el del pueblo de al lado. Eso no se cura ni en muchos años. Y si se cura tiene que ser con un ejercicio de educación, de diálogo, de convivencia, de acuerdos, de aproximación. Y en este momento eso es imposible. Este país está realmente en un estado muy complicado, muy complicado. No tengo buen pronóstico, siento decirlo. Estamos como hace muchos años, yo nunca he conocido una pulsión en la calle tan dura como ahora, nunca esperé conocerla. Cuando era joven e ingenua pensé, cuando tenga los 60 años de ahora, pues España será una maravilla, pues más inteligentes, más cultos, bueno, no sé. Hemos abandonado la educación nos ha abandonado a nosotros y ahora estamos todos echados al monte. Es un desastre. En este contexto, y al hilo de otra entrevista que leí tuya, decías que no tenías mucha fe en el ser humano. ¿Alguna vez te has sentido traicionada? Pues seguramente sí me han hecho fracasar en algunos de mis emprendimientos, pero también en ese caso incluso tengo tendencia a conocer el elemento humano. Las personas no son tan duras o tan fuertes, tan resistentes. Hay mucha cobardía en la gente, mucho miedo. Entonces, yo miedo no he tenido en general y tampoco soy cobarde. Me considero una emprendedora, tengo mucha fuerza, mucho carácter. Ya te he dicho, es decir, tengo plena confianza en mi capacidad para salir adelante. Pero también he conocido a mucha gente que podía asustarse mucho y he tratado de comprenderlo simplemente. No todo el mundo está a la altura de una circunstancia, básicamente porque el ser humano es falible. Y ahora, desde que estudio el Neolítico y veo cómo se mataban unos a otros con unas piedras talladas y pulidas para hacer mucho daño, porque el ser humano lleva muchos años defendiéndose de todo tipo de enemigos, reales, imaginarios, pero generalmente reales. Pues me doy cuenta de que está en nuestro ADN, es decir, que no han pasado 8.000 años, no es tiempo. 2.000 años. Mira, los dinosaurios vivieron 300, 400 millones de años y nosotros hace 2.000 andábamos en las cavernas, hace 3.000 todavía, poco más. O sea que, no sé, es mucha presunción pensar que somos seres completamente evolucionados. Pues unos sí y otros no. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos son, como ustedes recordarán, en el equipo A, nuestra guapa compañera Lola Martínez, reportera de 300 millones en la actualidad, Manuel Toaria, el hombre del tiempo, que también es un gran experto en temas de televisión y un gran ecólogo también, y en el equipo B, a Maricruz Soriano, presentadora de Gente, que ustedes vieron hace poco en Eurovisión, y Ramón Sánchez Ocaña, director del programa Más vale prevenir, actualmente sigue en el número 1 en el panel de audiencia. Todos ellos están un poquito nerviosos, un poquito emocionados, por aquello de la honrilla, ¿no? Por aquello de a ver quién gana y quién se queda como semifinalista. Vamos a ir
hacia la parte final de esta charla, que no entrevista, y te voy a proponer un ejercicio de pregunta y respuesta cortita, para conocer un poco el lado personal de Maricruz Soriano. ¿Cuál es el rasgo que mejor te define? Pasión. ¿El rasgo que mejor aprecias en los demás? Pasión. ¿Eres una persona soñadora? Muy soñadora. ¿Y ambiciosa? También sanamente ambiciosa. ¿Qué es el amor para ti? Es una etapa, es lo único que puede probar realmente la existencia de Dios en el mundo. ¿Cómo llevas el paso del tiempo? Estupendo. Me está sentando maravillosamente bien. ¿Qué te ha dado la música que no te haya dado la televisión? Un horizonte infinito, infinito. Viajes, culturas, amigos. Era corto, ¿no? Un horizonte infinito. ¿Qué es la música para ti? Una manera de vivir. ¿Y el silencio? Una manera de encontrarme a mí misma. ¿Con qué sueñas? Con un mundo mejor para mis hijas. ¿Hay algo que le quieras decir a tus hijas aprovechando el micrófono de este programa? Sí, ya lo saben. Tienen que tratar de tener muchas gateras, una trastienda llena de inquietudes, de aficiones, de pasiones. Pues estamos llegando al punto final de esta interesante charla con una mujer a la que yo tenía muchísimas ganas de entrevistar, porque la recuerdo con un estilo elegante y formal que desgraciadamente hoy se va perdiendo en los medios de comunicación. Maricruz Soriano, los últimos instantes de mi programa siempre le doy la oportunidad al invitado de decir lo que quiera, de decir la última palabra o de que diga cómo se ha sentido en esta conversación. Pues verás, me he sentido completamente libre, respetada y bien conocida, lo cual me ha abreviado mucho la tarea de explicar a la gente quién soy. Me he sentido muy cómoda porque además eres un buen conocedor de mi vida y has ido poniéndome todos los tramos en los que yo sinceramente creo que tenía cosas que decir, y a través de ti he podido explicar muchas cosas que probablemente para muchas personas han sido completamente nuevas, a otras no les habrá importado, pero me he sentido cómoda y muy a gusto. Eres muy buen periodista, Fernando. Pues te lo agradezco, gracias. Te doy las gracias por habernos... Siempre será un placer hablar contigo. Igualmente, gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo. No, gracias a ti por darme la posibilidad de dar las gracias a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y gracias también por ser parte de la historia de la comunicación de este país. Un placer. Un abrazo, Fernando. Y hasta la siempre. próxima. Gracias.